Ok, ahora vamos a ver las conversiones. Algunos me han pedido una explicación sobre las conversiones porque a algunos se les confunde un poquitito. Ok, para eso vamos a utilizar siempre el sistema internacional, ¿verdad?, de medidas. Y vamos a utilizar esta tablita que es muy importante. Okay, aquí tenemos los múltiplos. Okay, ¿sí? Deca, hecto, kilo, mega, todos esos. Y luego abajito tenemos los submúltiplos, ¿okay?, que son menores que la unidad. Aquí donde dice 10 a la 0, siempre fijo 1, unidad. Ahí siempre vamos a colocar, por ejemplo, si estamos hablando de metros, si estamos hablando de gramos, si estamos hablando de litros, de qué sé yo. Entonces, aquí es importante recordar que, por ejemplo, que si yo estoy utilizando la unidad, por ejemplo, litros, entonces todo le vamos a agregar una L, porque ese es el símbolo de litro. Entonces sería decalitros, hectolitros, kilolitros, centilitros, mililitros, ¿sí? Si yo aquí tengo una G en la unidad, entonces significa que estamos trabajando con gramos. Entonces yo diría decigramos, miligramos, microgramos, qué sé yo, petagramos, yotagramos. ¿Okay? Eso es muy importante porque a veces se nos olvida qué es esa última letrita, ¿verdad? Y no nos acordamos qué es eso. Entonces debemos recordar que esa segunda letra, normalmente son dos, ¿verdad? Entonces esa segunda letra nos indica con cuál unidad estamos trabajando, si estamos trabajando con litros, con metros, ¿ok? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, ¿okay?, que siempre va a acompañar ya sea al submúltiplo o al múltiplo, que son los que van aquí, vean, positivos, y aquí que van con el exponente negativo. O si usted prefiere utilizar todos estos numeritos, ¿verdad?, corriendo la coma o agregando ceros, pues no hay problema. ¿Okay? Entonces vamos a ir con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice que tenemos 25 kilómetros. Ven que entonces estamos utilizando el de kilo, y la unidad, ¿cuál sería? La unidad sería metros. ¿Ven? Esa segunda letrita siempre nos va a indicar con qué unidad estamos trabajando. Entonces, el problema nos dice que quieren pasar de kilómetros a metros. Ok. Yo voy a explicarles un procedimiento, un método que es muy sencillo, y a mí me gusta explicarlo de esta manera porque ya sabemos utilizar ese método, que es el método de la regla de 3. Es muy sencillo de utilizar y no hay pérdida. También existe el método, ¿verdad?, con la escalerita, solo que ahí hay que tener un poquito de cuidado nada más, pero pueden utilizar la escalerita, o hay otros métodos. Yo hoy les voy a explicar cómo hacer conversiones con regla de 3, que regla de 3 casi todo el mundo la conoce. ¿Okay? Entonces, vean cómo se hace con regla de 3. Yo pongo 25 kilómetros. ¿Okay? Recordemos que en regla de 3 hacemos como fraccioncitas, ¿verdad? Entonces aquí abajo voy a poner a lo que quiero pasarlo, ¿sí?, de kilómetros a metros. Aquí arriba voy a poner lo mismo. ¿Okay? Si aquí puse metros, aquí metros, kilómetros, kilómetros. Esto es una característica de la regla de 3. Si arriba yo puse naranjas, aquí tengo que poner naranjas arriba. Si aquí puse, qué sé yo, colones, aquí también tengo que poner colones. ¿Okay? Esa es una característica. Entonces, como kilómetros arriba en el otro lado, metros abajo, metros aquí abajo. Ahora, debo colocar un 1. ¿Dónde lo coloco? Siempre vamos a colocar el 1 donde esté el múltiplo o el submúltiplo. Eso quiere decir donde haya dos o más letritas, ¿sí? Donde haya dos o más letritas, ahí colocamos el 1, ¿sí? No vamos a colocar el 1 donde esté solo la unidad, ¿ok? No, siempre lo colocamos donde haya dos o más letritas. Por ejemplo, si aquí estuviera nanómetros o picómetros, ¿ok? Ahí lo colocamos donde esté el múltiplo o el submúltiplo. Y aquí abajo vamos a colocar a cuánto equivale, ¿sí? A cuánto equivale ese múltiplo o ese submúltiplo. En este caso, si nos vamos a kilo, que aquí está kilo, vean que podemos utilizar la potencia o también podemos utilizar la escritura decimal. Perdón, es que se me subió un animalito, entonces tenía que espantármelo porque me iba a picar. Ok, continuamos como que nada hubiera pasado, ¿sí?
Entonces tengo aquí kilo, ¿verdad? Estamos trabajando con kilómetros. Entonces podemos utilizar ya sea la potencia o aquí de manera decimal, ¿ok? No hay problema, la que usted elija. Yo prefiero utilizar la de aquí porque, por ejemplo, esta es pequeña, esto solo es 1000, pero imagínense si tuviéramos que utilizar todo esto, nos podemos confundir al poner la cantidad de ceros. Entonces a veces es más seguro poner esta, pero la que usted quiera, ¿sí? Puede colocar este o este. En este caso es pequeñita, entonces vamos a poner 1000, ¿sí? Entonces aquí sería 1000. Ahora, la regla de 3, no me cupo ahí. La regla de 3 nos dice que nosotros multiplicamos los que están cruzados y dividimos por el que nos sobra. En este caso sería multiplicar 25 por 1000 dividido entre 1, que en realidad es para qué vamos a dividir, ¿verdad? Entonces aquí sería 25 por 1000, pues entonces esto nos da 25.000, ¿verdad? Obviamente, 25.000, y lo estábamos pasando a metros, eso es muy importante. Okay, no vayamos a poner kilómetros otra vez porque estamos pasando a otra unidad. Okay, entonces es importante recordar a qué estábamos pasando. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. El otro ejemplo nos pide que pasemos 4 metros a nanómetros o nanómetros. Entonces vamos igual a utilizar la regla de 3, entonces sería 4 metros, ok, aquí abajo sería nanómetros, aquí entonces ponemos m y aquí nm, okay. Ahora, ¿dónde colocamos el 1? Donde haya dos o más letritas, o donde esté el múltiplo o el submúltiplo. Es importante que recordemos eso. Aquí vamos a colocar el 1. Y en la unidad entonces vamos a colocar a cuánto equivale un nano, que vamos a ir a nano, que es nuestro prefijo, el que estamos utilizando, nanómetro, okay. Entonces sería nano 10 a la menos 9, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí 10 a la menos 9. Vean, si no lo escribimos así, 10 a la menos 9, tendríamos que escribir este número t, ¿ok? Y ahí puede que nos confundamos. Entonces yo les recomiendo utilizar la potencia, es más facilito. Ok, entonces aquí, vean entonces que tendríamos que hacer 4 por 1, 4, ¿verdad? Que ya perdemos. Y tendríamos que dividir por el que nos sobra, que sería 10 a la menos 9. Entonces sería 4 dividido entre 10 a la menos 9, que si lo colocamos en nuestra amiga la calculadora, esto nos da 4.000 millones, ¿ok? 4.000 millones de nanómetros, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a otro. Vamos a poner 8 micrómetros o micrometros, ¿sí? Algunos dicen micrómetros, otros dicen micrometros, pero es este. Y lo vamos a pasar a metros. Vean, entonces aquí la unidad con la que estamos trabajando es metros. Y de ahí entonces le agregamos el prefijo que vayamos a utilizar. Entonces vamos a poner 8 micrómetros. Ese símbolo se supone que es este. Lo que pasa es que nunca me sale igualito, ¿verdad? Pero es este de aquí, que es una letra griega, ¿ok? Una letra del alfabeto griego. Y esa es la que estamos utilizando. Se llama mu. ¿Sí? Entonces aquí estamos utilizando esta. Y vamos a pasar a metros. ¿Ok? Entonces arriba serían los micrómetros y abajo los metros. ¿Dónde iría el 1? El 1 iría aquí arriba, porque es donde hay dos letritas o más, y ahí además está el submúltiplo, así que ahí es donde colocamos el 1. Y entonces aquí nos fijamos en la tablita y nos dice que la tablita, los micro, equivale a 10 a la menos 6. Entonces aquí vamos a poner 10 a la menos 6. ¿Okay? Entonces, según la regla de 3, dice que nosotros multiplicamos a los que están cruzados y dividimos por el que sobra. Entonces, vamos a multiplicar 8 por 10 a la menos 6. Eso entonces nos daría 0,0000008. ¿Okay? Y recordemos, aquí estábamos pasando a metros. ¿Okay? Eso es importante. Eso es importante ponerlo, no se nos vaya a olvidar. Ahora vamos a hacer que es un poquitito, lleva un poquitito más de procedimiento, pero igual es muy sencillo. ¿Okay?
nos dan gigametros, y quieren que los pasemos a decímetros. ¿Okay? Entonces vean que giga está aquí arriba. Tenemos que pasar por mega, kilo, hecto, deca, la unidad y luego seguir hasta deci. Okay. Lo que yo siempre aconsejo es que primero pasemos a la unidad, eso quiere decir en este caso a metros, ¿sí? Vean que estamos trabajando con metros. Primero pasar a metros y luego pasar a decímetros. ¿Para qué? Para que no nos confundamos, ¿sí? Porque a veces a la hora de pasar de una a otra nos podemos confundir. Entonces yo siempre aconsejo que pasemos primero a la unidad, ¿sí? Lleva un poquito más de trabajo, pero vamos a estar más seguros. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces voy a pasar 23 gigametros. Primero lo voy a pasar a metros. Y luego ya cuando lo tenga en metros lo paso a decímetros, ¿sí? Es como hacer doble el trabajo, pero vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿sí? A veces algunos se pueden confundir con la escalerita, por eso lo estamos haciendo así, a la segura. ¿Okay? Entonces, el 1 lo colocamos donde esté el múltiplo o el submúltiplo. En este caso estaría arriba. ¿Sí? Vean que aquí está GM, gigametros. Entonces aquí, y la unidad. Vamos a irnos a ver cuántos son los gigametros. Los gigas dice que es 10 a la 9, perdón. Entonces vamos a poner aquí 10 a la 9. Okay, 10 a la 9. Y esto lo podemos escribir en notación científica, pero para que no pongamos tantos ceros, porque son un montón. Okay, entonces podemos poner 2,3 por 10 a la 10, no hay ningún problema. Esto sería metros. Ok, ahora que tenemos de metros, vamos a pasar a los decímetros, ¿sí? Entonces tengo 2,3 por 10 a la 10 metros y quiero pasarlo a decímetros. ¿Cómo hago? Vamos a poner metros arriba porque aquí están los metros arriba y decímetros abajo porque aquí están los decímetros. El 1 lo tendríamos que poner aquí, ¿sí? ¿Por qué ahí? Porque ahí está el submúltiplo, porque ahí están 2 letritas o más. Ahí está la unidad acompañada, en este caso, del prefijo de un submúltiplo, ¿sí? Ahora, aquí vamos a colocar a cuánto equivale un decímetro. Entonces aquí los deci, vean que es 10 a la menos 1 o 0,1, el que usted elija poner, ¿sí? No hay ningún problema. Ya como estoy utilizando las potencias, voy a utilizar 10 a la menos 1. Pero si usted quiere utilizar, si usted quiere utilizar el 0,1, no hay ningún problema, ¿sí? Ok, esto entonces nos daría, esto sería multiplicar esto por 1, que nos da esto, ¿verdad? Y luego lo dividimos por el que sobra, que sería el de arriba, ¿ok? Que en este caso nos daría 2,3 por 10 a la 11 y le ponemos a la que estábamos pasando. ¿Okay? Entonces conversiones utilizando el método de la regla de 3 sería hacer esto. ¿Okay? Debemos recordar entonces que si yo puse kilómetros arriba, poner kilómetros arriba al otro lado, metros y metros, siempre en el mismo lugar. Otra cosa que debemos recordar con este método es que el 1 lo ponemos donde esté el múltiplo o el submúltiplo, donde haya 2 letritas o más, ¿sí? Y en el otro numerito que normalmente va a ser la unidad, o sea, metros, litros, gramos, ¿okay? Ahí vamos a colocar la equivalencia. Aquí la equivalencia va a ser o estos números o las potencias, la que usted elija, ¿okay? Eso no hay ningún problema, es lo mismo, ¿okay? Espero que les haya servido y cualquier cosita no duden en preguntarme.